De nuevo, un saludo cordial para todas y para todos. Ya los demás compañeros irán llegando. Ahorita haremos otro llamadito a lista para confirmar la asistencia. Bueno, entonces para empezar, pues hoy tenemos ahí en plataforma el enlace para subir el primer parcial, el ensayo. Recuerden las características del ensayo, era el tema, importancia de la contabilidad. Se debería evidenciar la consulta mínimo de 3 fuentes. ¿Y dónde se evidencia la consulta de las fuentes? Al final, en referencias. Ahí en plataforma tenían ustedes el modelo que trabajamos en clase. El otro requisito era trabajarlo bajo el estilo de las normas APA. El estilo APA, en todo lo concerniente a la estructura, en todo lo concerniente a la citación, en todo lo concerniente a las referencias y al modelo del documento. Yo quisiera, si alguien quiere compartir la experiencia, cómo les fue con la consulta de las fuentes, muy complicado. ¿Qué fue lo que más difícil le pareció de la elaboración del documento? La redacción, la citación, muy enredado el manejo de las normas. Mientras llegan los compañeros, ¿quién me puede ir contando ahí algo sobre cómo nos fue con la elaboración del documento? ¿Quién dijo yo? ¿Cómo fue la experiencia? ¿O todavía no lo han subido? ¿Quién lo ha subido ya o quién falta por subirlo? Profe, ¿hasta cuándo hay plazo? Pues yo puse, creo que hasta el viernes. Pues según el cronograma de la universidad, el plazo era hoy, pero yo fijé como hasta el viernes. Ah, bueno, señor. ¿Tiene alguna dificultad, Daniela? ¿No? ¿O cree que Pues, lo pueda profe, no lo cumplir? he terminado todavía. No. ¿Y No, señor. qué es lo que más le ha dificultado, Daniela? ¿O es por temas de tiempo? Sí, la verdad es por tema de tiempo, pero pues ahorita que termine la clase me voy a poner a terminar. Ah, bueno, bueno. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿O quién lo ha subido? ¿Quién no lo ha subido? Profe, yo tampoco lo he subido. No. Listo. ¿También por cuestiones No, de tiempo? ¿O tiene alguna dificultad con la no, por cosas de redacción? tiempo y porque cuando estaba empezando a hacer la redacción, sí empecé a mirar todo lo de lo que usted había dicho, las normas APA, entonces ajustarlo, eso toma también tiempo. Sí, eso toma. Lo que pasa es que yo quiero que vivan esta experiencia, porque yo sé que muchos de ustedes no han desarrollado el proyecto de grado. Entonces, esa base de redacción va a ser fundamental. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes como contadores, pues ya casi que han enfocado mucho su mente en componentes muy técnicos, muy exactos. Ya, lo mismo que sucede, por ejemplo, con los ingenieros. Y a veces de pronto, pues asumen una posición como que, no, yo soy muy preciso, muy matemático, yo no soy bueno redactando. Entonces, si identificamos alguna falencia de esas, pues la idea es que empecemos a trabajar sobre eso ya. Cómo fortalecer esa habilidad para plasmar en un documento lo que pensamos, para comunicar a través de un documento. Es decir, cómo desarrollar habilidades y capacidades para redactar a través de estas técnicas que ya les he mencionado a ustedes, por ejemplo, sobre la consulta de fuentes. Eso es fundamental. Hoy vamos a trabajar un poco sobre los componentes de la metodología de la investigación, para que aprovechen de una vez y vayan pensando los que van a hacer el diplomado, los que van a elegir una línea diferente de proyecto de grado, pues todos tendrán que pensar en que al final deberán entregar un producto que es un documento redactado con unos requisitos de la universidad, con unas características que yo se las voy a compartir acá también para que quienes quieran puedan empezar a trabajar sobre él. Entonces, cada uno irá identificando cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades frente al tema. Ahora, lo mediático es pensar en el proyecto de grado, lo mediático, pero a futuro es pensar en el ejercicio profesional,
pensar en el ejercicio profesional, nosotros como profesionales debemos desarrollar esa habilidad. Primero, una habilidad de comprensión de lectura, una habilidad para analizar documentos de todo tipo. Y a partir de la comprensión lectora, tener la capacidad de comunicar. Y de manera muy particular y muy especial, comunicar a través de documentos escritos. Porque a veces nos pasa, y yo sé que les pasa a ustedes, me pasa a mí, nos pasa a todos, que tenemos la palabra en la punta de la lengua o tenemos una idea, pero se nos dificulta muchísimo llevarla a un documento. Se nos dificulta mucho plasmarla en un documento. Entonces, yo espero que ustedes estén aprovechando todas estas herramientas que son técnicas, y que nos van a servir muchísimo para todo lo que son los ejercicios académicos y el ejercicio de la vida profesional. Con respecto al ensayo, si alguno quiere opinar, ¿por qué consideran ustedes que es importante la contabilidad? ¿Dónde radica la importancia de la contabilidad? Antes de empezar con el tema de la metodología, ¿por qué creen ustedes que la contabilidad es importante? O sea, más allá de un ejercicio técnico. Recuerden que hace 8 días mencionábamos el concepto de paradigma. Y hace 8 días decíamos que desde ya nosotros tenemos que identificar en la contabilidad una actividad científica. Hola, Luz Marina, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Profe, buenas noches para todos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, bienvenida. Entonces, hace 8 días les decía, ya tenemos que romper nosotros el paradigma que tenemos nosotros de que la contabilidad es una actividad técnica. Lógicamente que sí lo es, porque tiene unos métodos, tiene unos pasos, tiene unos puntos muy precisos de cómo desarrollar cada una de las actividades. Y les mencionaba, por ejemplo, aplicar depreciación con las NIF. Es una cosa que es muy técnica y muy precisa. Pero saliéndonos un poquito de ese paradigma, tenemos que reconocer en la contabilidad una actividad científica. Y de allí entonces nacen los postulados que sustentan esa ciencia, que son lo que llamamos las teorías, las leyes y los paradigmas, que es lo que estamos refiriendo acá. Entonces, esa actividad que muchos la vemos como técnica y que en realidad es científica, pues tiene una importancia vital. Yo digo vital para el desarrollo de la humanidad. Lo voy a preguntar en 3 términos. A ver si de pronto alguien se quiere vincular. Lo voy a preguntar en 3 términos. Primero, ¿por qué consideran ustedes que la contabilidad es importante para una persona natural? Jorge Iván Puerta, trabajador de la registraduría, empleado de la Universidad Remington, Daniela, Hugo, Aleja. ¿Por qué para cada uno de nosotros es importante la contabilidad, el ejercicio contable? A ver, alguien que se atreva, alguien que se le ocurra. Profe, Profe, porque tenemos el control de nuestros ingresos y gastos. Básico. Y yo diría que sin proponérnoslo, nosotros permanentemente ejercitamos todo el tema contable en nuestras vidas. El solo hecho de ir a un banco a pagar una cuota, el solo hecho de ir a la tienda a que nos hagan la suma de cuánto nos fiaron durante la semana, eso es ya un aporte de la contabilidad al desarrollo del ser humano. El solo hecho de que en la tienda nos llevan a nosotros la lista en un cuadernito y esa misma listica la llevamos nosotros en la casa, establecer unos parámetros y unos elementos comparativos. Entonces, el solo hecho de saber que estoy haciendo un ejercicio contable, pues ya estoy determinando la importancia para mí como persona, como ser humano. Ahora, hay otras personas que son mucho más organizadas. Hay otras que están obligados a hacerlos. Por ejemplo, los que tenemos que declarar renta, que ya hoy en día en Colombia es un porcentaje muy, muy alto de colombianos, sobre todo porque las bases de liquidación bajaron muchísimo y casi que toda la clase media quedamos ahí, o los que nos llamábamos clase media, porque eso ya desapareció, quedamos ahí inmersos en el tema de declaración. Y entonces llega la época en que tenemos que declarar y nuestro contador, cada uno de ustedes empieza, bueno, Puerta, présteme los extractos bancarios.
necesito el certificado de ingreso y retención de la registraduría, de la Remington. Entonces, algunos llevaremos a cabo ese ejercicio contable de manera muy empírica, otros de manera mucho más técnica. Ahora, pregunto, en esos términos, la contabilidad es importante para una persona natural, ¿no? Un ser humano, un empleado en la cotidianidad. Ahora, ¿dónde radicará o por qué será importante la contabilidad para las empresas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué la contabilidad es importante para una empresa, para una organización? Casi que la respuesta es lógica, ¿cierto? Profe, buenas noches. Profe, porque Profe, yo pienso porque la contabilidad nos permite tomar decisiones. O sea, en lo que nos arroja la contabilidad es que los empresarios o los administradores o los gerentes pueden enfocarse y pueden tomar decisiones radicales y decisiones importantes para la empresa. Perfecta la respuesta. ¿Alguien más quiere aportar? Gracias, Luz Marina. Perfecto, porque es que la toma de decisiones financieras, la toma de decisiones de inversión nace en todo el informe que el contador entregue. Allí el gerente de la empresa toma decisiones, el dueño, la junta directiva, la junta de socios, toma decisiones si vamos a crecer, si nos vamos a contraer, si vamos a invertir, si no vamos a invertir, si tenemos que reducir personal. ¿Y todo nace ¿dónde? Nace en el ejercicio contable. En el ejercicio contable, yo les contaba a ustedes una experiencia de dos niñas que se graduaron como contadoras de la universidad y demostraron en la empresa donde trabajaban que la pérdida, gran parte de la pérdida que se estaba generando o la reducción en ingresos que estaba generando la empresa estaba dando por el mal manejo del talento humano, por la alta rotación de personal. ¿Y dónde arrojó eso? Pues en los resultados finales de análisis financiero, los resultados finales. ¿Y quién lo entregó? El contador de la empresa. Fundamental. ¿Alguien más quería aportar por allí? Qué pena. Bueno, decisiones. Ahora, pregunta final antes de empezar con el tema de hoy, que es metodología, la parte metodológica para que estén muy atentos. Así como la contabilidad es importante para una empresa, para una persona, importante, muy importantísimo para la empresa, frente a lo que decía Luz Marina, toma de decisiones, definitivamente, toma de decisiones. ¿Por qué es importante para una nación? Todo ese conjunto de normas contables, todo ese ejercicio contable que hacen las empresas, que hacen las personas. ¿Por qué es importante? ¿Qué le aporta a una nación el ejercicio contable? Visto desde el punto de vista del desarrollo económico, porque recuerden que las empresas públicas también tienen que hacer el ejercicio contable, que es un poquito más diferente y ustedes que son los contadores lo saben, el ejercicio contable en el sector privado tiene unas diferencias muy sustanciales y muy marcadas con el ejercicio de la contaduría o de la contabilidad en lo público. Pero desde el punto de vista de la economía, ¿qué le aporta, qué importancia tiene para un país el desarrollo de la contabilidad, desde lo técnico, desde lo científico? ¿Qué sale de allí? Profe, buenas noches. Sí. Pues, profe, yo pienso que para el desarrollo económico, para llevar un control sobre la economía de un país, pienso yo. Desarrollo económico, control de la economía del país y la formulación de la política pública económica. Todo el ejercicio contable de la persona, el ejercicio contable de la empresa, todo lo capitaliza el sistema de control fiscal, todo lo capitaliza. Entonces, la DIAN se entera hoy en día, por ejemplo, con el tema de la facturación electrónica, yo pagué un copago, por ejemplo, en la EPS y la facturación fue electrónica. Inmediatamente eso tiene un control desde la DIAN y usted misma lo acaba de mencionar, ejercer el control del ejercicio fiscal que se desarrolla dentro del país y de allí formular políticas públicas, analizar el comportamiento de la economía, proyectar la economía y todo eso nace en la base, que es la persona y la empresa, que somos los que reportamos, que somos los que entregamos nuestra información y entonces hablamos de todo un grueso y de allí sale Producto Interno Bruto, nace el análisis
de las relaciones comerciales internacionales, nace todo un componente de políticas públicas del Estado desde el ejercicio contable, Mucho más hoy en día cuando hablamos de los nuevos paradigmas. Recuerden que ustedes ya como contadores se ven enfrentados a una temática que son las famosas NIF y las NIAs. O sea, ya no estamos ante una reglamentación solo de orden nacional, sino que estamos frente a una reglamentación de orden internacional. Ya hoy en día, cuando hablamos de la contabilidad, hablamos de un ejercicio universal. Por eso, los nuevos paradigmas de la investigación contable o los nuevos paradigmas de la contabilidad, que son las normas internacionales, pues le dan un realce inmenso a su profesión de contador público. Le dan un reconocimiento de carácter científico mucho más relevante al ejercicio de la contabilidad. Y por eso hoy se dice que el contador de décadas atrás queda relegado si no se vincula a la toma de decisiones de la organización, si no se vincula a la toma de decisiones de la empresa. Entonces quería resaltar esto porque ese era el ensayo, importancia de la contabilidad en la economía de un país, en las finanzas personales, en la toma de decisiones de la empresa, de la organización. O sea, es una ciencia que hoy cobra y que cada día cobra más y más importancia en el desarrollo social y en el desarrollo económico de la humanidad, en términos generales. Hace 8 días entonces empezamos por definir los paradigmas y hablábamos del primer paradigma, el paradigma de la ganancia líquida, Y ese paradigma se define, se fundamenta sobre 2 enfoques, el enfoque inductivo y el enfoque deductivo. Ahora, llevado esto a la práctica, ¿eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Cuáles son los componentes, las herramientas técnicas, metodológicas que hacen parte de ese paradigma de la ganancia líquida? Pues todo lo que ustedes hacen cada día como contadores, como auxiliares contables, que trabajan muchos de ustedes, todo ese componente de hacer un registro, de llevar un control sobre un ejercicio económico, sobre un ejercicio comercial, de diligenciar una declaración de renta, de hacer una factura electrónica, todo ese componente que al final de cada año se compila en unos estados financieros, todos esos componentes hacen parte del paradigma de la ganancia líquida. Porque al final, cuando yo cierro año, entonces yo como contador, como analista financiero, como gerente de la empresa, como lo decía Luz Marina, pues con lo que observo en el resultado final del año, es con lo que voy a tomar las decisiones. Por eso se llama el paradigma de la ganancia líquida. Y que me permite, bajo los 2 enfoques, inductivo y deductivo, pues analizar o de manera general el comportamiento de la organización, de la empresa, inclusive de un país, analizarlo en términos generales o analizar de manera puntual cuál fue el comportamiento de cada uno de los componentes del paradigma en el resultado final de esa ganancia líquida, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo decir qué participación tuvo el IVA, en esos resultados financieros, qué participación tuvo la nómina en esos resultados financieros. O puedo partir de lo general y decir cuáles fueron los componentes que mayor impacto tuvieron, que mayor impacto generaron en el resultado contable final. Entonces miren que el tema es práctico. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros nos volvemos tecnicistas, nos volvemos demasiado técnicos y todo lo volvemos esquematizado. Listo. Es que una declaración de renta se diligencia así, tiene que ser así. Lógico, tiene que ser así. Pero esa declaración de renta a mí me tiene que decir algo, me tiene que hablar. Por eso, hoy en día, al contador moderno se le forma para que haga parte de la toma de decisiones. Hace algunos años, el contador terminaba y entregaba. Aquí están los estados financieros de la organización, para que sean ustedes los que tomen las decisiones. Y en algunas entidades obligadas a tener revisor fiscal, pues el revisor revisaba esos estados
valga la redundancia, y sobre ellos emitía un concepto. Hoy en día el contador también debe conceptuar, el contador también debe opinar. Y esa opinión del contador también cuenta, también cuenta. Entonces, por eso es tan importante, por eso es tan importante reconocer este ejercicio como una actividad científica, la contabilidad, mucho más allá del ejercicio técnico, que lógicamente es muy, muy importante, porque todo está parametrizado. Ustedes saben que el ejercicio contable en Colombia está arreglado, está reglamentado a través de una cantidad de normas. Ya estamos pensando en una nueva reforma tributaria y ustedes tendrán que estar todo el tiempo actualizando información que trae esa nueva reforma tributaria. ¿Cómo va a ser el nuevo diligenciamiento de formatos? ¿Cómo va a ser la liquidación del IVA? ¿Cómo va a ser la liquidación del ICA? ¿Cómo se va a liquidar la retefuente? ¿Cuáles van a ser los tributos que van a ser parte o que se van a tocar en esta nueva reforma tributaria? Estar muy atentos con ese cambio de marco normativo. Yo diría que uno de los ejercicios en los que tiene que estar uno mucho más actualizado y permanentemente es el ejercicio de la contabilidad. Ustedes como contadores públicos. Nosotros, por ejemplo, los administradores, tenemos unos principios y unas bases que se extienden durante muchos más años. Pasaron muchos años para que la teoría behaviorista o estructuralista en gestión del talento humano cambiara a nivel mundial. Pasaron casi 30 años. Mientras que eso no sucede en la parte contable y mucho más ahora que, repito, nos vemos abocados a las normas internacionales, que inclusive en Colombia todavía están en proceso de construcción y de implementación. Destacar la importancia de la contabilidad en el desarrollo económico y social de la humanidad. Económico y social de la humanidad. Y partíamos de ese primer paradigma, el paradigma de la ganancia líquida. Dentro de 8 días vamos a trabajar el paradigma de la ética del contador. Algo tan importante, como les mencionaba hace 8 días, en Colombia solo los notarios y los contadores dan fe pública. Por eso tan importante que es que se trabaje bajo los principios de la moralidad y de la ética. Lógicamente, todos los seres humanos estamos obligados a trabajar bajo esos principios, pero el contador público, por esa confianza que se le genera dentro de la organización, por esa confianza que el país, el mismo Estado le genera para que firme unos estados financieros, ¿ya? Que en muchos casos y sobrepasando las condiciones de la ética son maquillados, son mentirosos. Dentro de 8 días vamos a trabajar ese paradigma, que es el paradigma de la ética del contador público, que entre otras cosas en Colombia está reglamentado a través de una ley. O sea, no se deja simplemente a libre albedrío, sino que hay unas sanciones, hay un marco normativo, hay una jurisprudencia establecida sobre el tema de la ética del contador público. Entonces, hoy quiero dedicarlo para que hablemos de metodología de la investigación, que lógicamente tiene que ver con paradigmas y programas de investigación. Porque aquí nos damos cuenta que la contabilidad, el ejercicio contable, tiene unos elementos que me permiten hacer investigación. Me permiten, de hecho, en investigación judicial existe una rama de la contabilidad que se llama la contabilidad forense. Y muchos de los casos de corrupción en Colombia, diría yo, casi al 100% de los casos de corrupción en Colombia, corrupción administrativa, corrupción en el sector público y en el sector privado, la gran mayoría de esos casos han tenido una solución, se han resuelto con la participación de contadores públicos expertos en forense, expertos en el tema del delito. Yo recuerdo aquí en Armenia, por ejemplo, el último caso, el de la alcaldía de Armenia, lo resolvieron un grupo de contadores, lógicamente acompañado con un grupo multidisciplinar, interdisciplinario, de abogados, economistas, pero el énfasis, el eje central de la investigación estuvo en cabeza de contadores públicos. El caso de Red Salud Armenia, el caso del exalcalde David Barros Vélez, lo resolvió la Fiscalía del Quindío con el apoyo de un grupo de
de contadores, un grupo de contadores. Entonces, miren cómo desde la contabilidad se hace investigación. Y de hecho, en el momento en que se llega a la adopción de las NIF, no es por capricho de Estados Unidos o por capricho de países europeos que solicitaron el control a temas como los lavados de activos, al tema del narcotráfico, vieron que eso se estaba saliendo de las manos a nivel mundial y se propuso este tipo de normas internacionales, pero no por capricho, sino como el resultado de muchos años de investigación que llevó a la implementación de estas normas. Entonces, lo que empezamos a ver hoy pues van a ser componentes teóricos, definiciones, pero también ejercicio práctico. Un ejercicio práctico para que ustedes vayan pensando en su proyecto de grado, en su proyecto de grado. Hay unos modelos que luego les mostraré, de hecho, el segundo parcial tiene que ver con la presentación de una propuesta de proyecto de grado. Es un formato que dentro de 8 días los voy a mostrar y les voy a decir cómo se debe formular, cómo se debe desarrollar y cómo se debe presentar ese documento. Y el parcial final, que es en abril 13, es la presentación de un anteproyecto y su sustentación. Va a ser muy cortico, 5 o 6 paginitas nomás, pero que tenga los componentes de un anteproyecto, por lo menos los básicos. Ya les diré cuáles son esos componentes básicos. Entonces, voy por acá a compartirles. Bueno, ahí están viendo la diapositiva, una diapositiva con un fondo azul. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, recuerden, paradigmas y programas de investigación. Entonces, vamos a definir qué es investigación. Y lo vamos a definir bajo el concepto de los paradigmas, pero también bajo el concepto de la metodología. Aquí vamos a ver las herramientas que vamos a necesitar para formular nuestro proyecto de grado en esta temática de metodología de la investigación, porque estamos trabajando aquí con un autor que es Roberto Hernández Sampieri y tiene el mismo método César Augusto Bernal, Carlos Méndez, que es enfocar la investigación como un ejercicio académico, o sea, con un enfoque muy marcado al proyecto de grado. ¿Qué dice Roberto Hernández Sampieri? Dice que la investigación, partamos acá, miremos un poco, 2 autores que definen la investigación desde un punto de vista muy informal. Sierra Bravo dice que la investigación es una actividad que desarrolla el hombre para descubrir algo que no conoce. Investigar es tratar de descubrir algo que yo no conozco, lo dice Sierra Bravo. Y son conceptos muy nuevos, son conceptos posteriores o son de la segunda década del siglo pasado, porque hasta mediados de siglo, pues la metodología que se utilizaba a nivel mundial, única, prácticamente única, era la metodología del método científico, o el famoso método científico, que es muy ajustado a las ciencias exactas, que sigue teniendo la misma vigencia, pero que fue necesario diseñar otro método para hacer investigación académica. Por ejemplo, Sabino, 1992, dice que investigar es un esfuerzo que se hace, que se inicia para tratar de resolver una situación o para tratar de resolver un problema. Sabino se enfocó mucho más en la investigación como una herramienta para formular y ejecutar proyectos. Sabino es mucho más de la parte de proyectos que de la parte metodológica, pero aparece este señor, Roberto Hernández Sampieri, y define el concepto de investigación, lo define mucho más técnico. Sampieri dice, mire, la investigación es una actividad sistémica. Vamos a leer el concepto y luego vamos a definir cada uno de los componentes. Dice que es una actividad sistémica, controlada, empírica y crítica de proposiciones hipotéticas. ¿Qué significa eso como tan enredado ahí? Sobre todo la parte de proposiciones hipotéticas. Las proposiciones hipotéticas son postulados que usted, como contador público, que yo como administrador de empresa, podemos hacer proposiciones o propuestas que podemos hacer fundamentados
en nuestro conocimiento, en nuestra experiencia, en nuestra formación académica. Un ejemplo de una proposición hipotética o un postulado hipotético, yo lo podría lanzar y yo podría decir, si en la ciudad de Armenia no se diseñan políticas para fomentar el empleo, para fomentar el crecimiento empresarial, Armenia seguirá ocupando los primeros puestos en desempleo e informalidad a nivel nacional. Eso es una proposición hipotética, es una hipótesis, pero es una hipótesis que se sustenta en hechos reales, en hechos que yo conozco con los informes de la DIAN, en hechos que yo conozco con el Informe Nacional de Competitividad, en hechos que se conocen por los informes de la gobernación, de la alcaldía. Entonces, una proposición hipotética es un postulado que yo me atrevo a lanzar porque lo conozco, sea por mi formación académica, por mi experiencia o por mi conocimiento. Entonces dice Sampieri, escuchen, Sampieri dice que la investigación debe ser una actividad sistemática. ¿Qué significa sistemática? Que debe estar enmarcada en un proceso de planificación. O sea, cuando yo presento mi anteproyecto o mi proyecto de grado, yo ya debo tener definidos unos tiempos. Debo tener definidas unas actividades. Lo vamos a ver acá. ¿De dónde salen esas actividades? De los objetivos específicos. O sea, la investigación no puede ser el resultado de la improvisación. El resultado final de una investigación deberá ser todo lo concerniente a un proceso planificado. Es decir, si yo tengo un objetivo específico que me dice que en la primera semana de investigación debo aplicar unas encuestas, de esa manera lo debo hacer. Ahora, ¿por qué la investigación, además de ser un proceso planificado, por qué más es sistemática? Porque todas esas actividades y todos los componentes metodológicos están conectados entre sí. Por ejemplo, los que ya han hecho trabajo en metodología, trabajo de grado, o han presentado ya un documento de investigación o un documento de consulta, una monografía, saben claramente que la pregunta de investigación, que es donde empieza el proyecto, debe tener una relación directa con el objetivo general. O sea, la pregunta central, la pregunta principal de investigación debe tener una conexión, debe tener una interacción directa con el objetivo general. Y los dos, a su vez, una conexión directa o una interacción con el título de la propuesta. Por eso se le llama sistemática o sistémica, porque un sistema es un conjunto de partes que interactúan entre sí para alcanzar el resultado que se espera. Luego dice Hernández Sampieri que la investigación debe ser una actividad controlada. ¿Y a qué se refiere con este concepto de controlada? Dice, porque el tema de investigación que se seleccione debe estar enmarcado en una actividad, o en una disciplina científica. Entonces, por ejemplo, si ustedes deciden, los que van a hacer el diplomado, escogen un tema, por ejemplo, el comportamiento del IVA en Colombia en los últimos 10 años, el aporte del IVA al desarrollo de la economía del país. ¿En qué disciplina está enmarcada? Está enmarcada en la disciplina científica de la contabilidad y de manera exacta en el paradigma de la ganancia líquida, porque es un componente del paradigma de la ganancia líquida, los tributos. Entonces, toda actividad de investigación que yo decida realizar deberá estar enmarcada en una disciplina científica. Otro ejemplo, lo cito con la parte de administración de empresas. Si yo voy a desarrollar mi proyecto de grado en una empresa y lo voy a hacer en el área de talento humano, voy a diseñar el sistema de gestión del talento humano para una empresa. ¿En qué disciplina está enmarcada? Está enmarcada en la disciplina de la administración como ciencia, la administración como actividad científica, y de manera específica estará enmarcada en la teoría de talento humano, que surgió por allá en 1930 con Elton Mayo, que luego se fortaleció en 1948 con Abraham Maslow, y que luego surgieron otro poco de autores como Hidalberto Chavenato, como Peter Senge y otra cantidad de señores. Entonces, la investigación deberá estar enmarcada en una disciplina científica, lo mismo su proyecto de grado. Lógicamente, como ustedes se van a graduar como contadores, cualquier tema que escojan, sea para la monografía, para el informe final del proyecto de grado,
para una aplicación práctica o de pasantía deberá estar enmarcada de manera pertinente en el área de la contabilidad como ciencia. Ustedes van a graduarse como contadores públicos, salvo que alguno de ustedes quiera trabajar plan de empresa o plan de negocio. Lógicamente deberá tener un componente fuerte en la parte contable y financiera. ¿Qué más dice Sampieri? Que además la investigación debe ser empírica. ¿Y qué significa empírica? Que debe permitir la práctica de pruebas experimentales. O sea, por ejemplo, una encuesta, una entrevista, procesos de observación que nos permitan identificar el fenómeno. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos medir el impacto de la pandemia en las actividades comerciales de la ciudad de Armenia, el impacto económico y social, pues lógicamente tendríamos que visitar los negocios, estudiar cuáles negocios cerraron, cuáles negocios lograron mantenerse y qué estrategias utilizaron, cuántos empleos se perdieron. Eso es el componente empírico, la práctica de pruebas experimentales. Y el componente final de la investigación, y que tiene que ver también con nuestro proyecto de grado, es el componente de, lo plantea Sampieri, de que la investigación debe ser crítica. ¿Qué significa crítica? Que nos permita a nosotros analizar los resultados de una manera objetiva, sin tener sobre ellos juicios de valor o juicios personales. Juicios de valor o juicios personales. Por ejemplo, si usted está desarrollando un ejercicio práctico en una empresa, práctica empresarial o pasantía, y usted empieza a detectar que la empresa tiene falencias en facturación electrónica, y usted simplemente por acomodarse a los gustos del dueño o del gerente, del administrador, pues guarda silencio, o simplemente lo que dice es que allí todo está funcionando muy bien, pues se está ausentando, se está alejando de la objetividad. Y lo que busca la investigación precisamente es generar resultados objetivos a juicio de la verdad, lo que es, lo que se encontró y cómo es. En ese orden de ideas, entonces, una propuesta de investigación, incluyendo su proyecto de grado, se desarrollará bajo los siguientes pasos. Aquí los vamos a mencionar, los vamos simplemente a mencionar y luego vamos a ir analizando cada uno de ellos. Vamos a ir analizando cada uno de ellos, empezando por el punto de partida o el punto de entrada a la investigación, que es concebir la idea. Entonces, menciono los que han tomado la idea o la decisión de hacer el diplomado. Yo quisiera preguntar a alguien que me cuente cómo van con lo del diplomado. ¿Se han hablado con Brian? ¿Ya han fijado fechas? ¿Ya se sabe quién va a ser el tutor? ¿O qué les han dicho? Alguien que me cuente. Profe, pues Natalia. tenemos una reunión, ya le digo, y nos mandaron al grupo y nos dijeron que tenemos, yo te voy a ver, el 3 de abril, el sábado 3 de abril, y que el tutor va a ser, es que Andrés Pulgarín. Andrés Pulgarín. Sí, señor, que porque la profesora no podría hasta finales. Ella puede por ahí en mayo o en junio. No, y la idea es arrancar. Entonces, que porque nosotros tenemos pues afán de arrancar, entonces tendríamos ese tutor y que pues tenemos una reunión con él el 3 de abril. Entonces ahí nos mandaron pues y todo. Es lo único que sabemos hasta el momento, porque pues, y eso porque en el grupo hemos pues hablado. Listo, Natalia, y el diplomado va a ser y va a ser en actualización tributaria, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces sería muy importante, de pronto, yo veo que de pronto usted está liderando el grupo. Bueno. No, señor. No, yo no sé.
liderándolo. No, pero pues todos mis compañeros sabemos lo mismo porque tenemos el grupo. Bueno, pero Pues sería muy bueno. Yo le animo también y Hugo, María José, todos. Listo, sí. Sería muy importante que el mismo 3 de abril que van a tener la reunión con el profe Andrés Pulgarín, yo con él ya acompañé un grupo en normas internacionales de información financiera. Creo que ya la mayoría entregaron documento y creo que ya algunos se han graduado. Y creo que la mayoría se han graduado de los que hicieron el diplomado con él. Entonces sería muy bueno que alguien que tome la vocería el día que tengan la reunión con él, toquen el tema del producto final del diplomado. Toquen el tema del producto final para que no se, es decir, para que no se vaya a pasar el tiempo, no les vaya a coger la tarde. Yo les invitaría a que no dejen terminar el diplomado sin tener el producto listo. O sea, que desde los primeros encuentros, desde las primeras clases, vayan plasmando una idea, vayan conformando los grupos. Recuerden que yo les mencionaba, así sea en el diplomado, pueden trabajar grupos hasta de 3 estudiantes, 1, 2, máximo 3 estudiantes, y elegir un tema, elegir una idea para el desarrollo del producto final. Porque si ustedes dejan que les coja la tarde, ustedes van a empezar a tener dificultades, sobre todo por el tiempo del profe Andrés. Él también es una persona muy ocupada y si ustedes no lo aprovechan en el desarrollo del diplomado, a él se le va a dificultar mucho las asesorías técnicas, porque recuerden, el diplomado o el trabajo final, en cualquiera de las líneas que se escoja, cualquiera de las líneas que ustedes seleccionen, podrán contar con 2 asesorías. En el caso específico del diplomado, van a tener la asesoría temática, o sea, sobre el tema específico tributario con el profe Andrés, y van a tener la asesoría metodológica, que puedo ser yo, o puede ser el profe Villarreal o el profe Héctor, ¿ya? Pero aprovechar durante el desarrollo del diplomado, porque recuerden, el diplomado certifican 120 horas y son 55 horas de trabajo de clase, de aula. Las otras 65 es para ir desarrollando de manera paralela el trabajo final del diplomado o el informe final. Entonces, el punto de partida, cuando ustedes se reúnan con el profe Andrés, bueno, empecemos a trabajar lluvia de ideas. Luego, sobre esa idea, se va a definir una problemática específica, ¿ya? Yo puedo decir, la idea de mi proyecto de grado es trabajar sobre IVA, pero en el paso número 2 me tengo que empezar a preguntar, ahorita lo vamos a ver, bueno, ¿y qué quiero saber del IVA? ¿O qué es lo que quiero trabajar con el IVA? ¿O quiero implementar en una empresa un sistema tecnológico para la liquidación del IVA? ¿Qué es lo que quiero del IVA? Luego viene el componente más importante, yo diría que es el componente más importante en una propuesta de investigación, y es toda la construcción del marco teórico. La construcción del marco teórico. Les voy a explicar muy bien cómo construir un buen marco teórico y les voy a compartir documentos. Miren, lo que hicimos, por ejemplo, con el ensayo. Cuando yo les dije consulten 3 fuentes, a eso que yo les dije consulten mínimo 3 fuentes, a eso se le llama elaboración o construcción del marco teórico. Desde ya, y esto está quedando grabado, miren, no vayan a empezar a redactar, no vayan a empezar a elaborar un documento si ustedes no tienen una base, si no tienen un marco teórico construido, si no tienen un estado del arte analizado y estudiado. ¿Por qué recomiendo yo eso? Porque cuando uno no cuenta con un buen marco teórico, empieza a redactar y eso le empieza a generar esa angustia, porque uno como que ya no encuentra nada más que poner. Se queda uno sin ideas, se queda sin argumento. Y recuerden que la redacción de estilo, el documento final del proyecto de grado es un documento argumentativo que todo el tiempo deberá ir acompañado de citas bibliográficas. Yo por eso quise con ustedes empezar el tema de las normas APA. Cualquiera me dirá, puerta, pero es que eso de normas APA yo lo mando a hacer. Lo llevo al copión o lo llevo allá mínimo, le van a pedir a usted cuáles fueron las fuentes que usted consultó, de dónde salió esa información. Miren, por ejemplo, yo les cuento, yo he tenido estudiantes que me entregan el proyecto de grado para revisión
y veo una introducción de 5 o 6 páginas, sin una sola cita bibliográfica, sin una sola cita bibliográfica. Y uno dice, hombre, ¿y de dónde salió tanta cosa? ¿De dónde salió tanta redacción? Aquí hay una gran paráfrasis, hay un gran parafraseo, pero no tiene un sustento teórico. Entonces, al momento en que se conciba la idea, el componente más importante es construir un buen marco teórico y un buen estado del arte. ¿Siguen viendo ahí la diapositiva? Sí, señor. Ah, bueno. Listo. Luego tenemos los componentes del tipo de investigación o del tipo de actividad que se está realizando, porque puede ser también un proyecto. ¿Ya? Bajo el concepto de la investigación, definir si estamos trabajando una investigación cualitativa, una investigación cuantitativa, un estudio de tipo descriptivo o explicativo. Eso ya lo veremos acá, lo vamos definiendo en el camino. En el paso 5 vemos cómo definir hipótesis. Normalmente, cuando nosotros hacemos investigaciones cualitativas, pues no definimos hipótesis ni definimos variables. Las hipótesis y las variables generalmente se utilizan en investigación cuantitativa. Repito, la mayoría de los ejercicios académicos que hacemos nosotros como proyecto de grado se enmarcan en la investigación cualitativa, lo que no quiere decir que la investigación cuantitativa no la apliquemos. Claro, habrán muchos que quieran trabajar, por ejemplo, el enfoque mixto, investigación cualitativa, investigación cuantitativa. Pero entonces no quiero confundirlos, luego iremos definiendo cada uno de los conceptos. Luego tenemos la selección de la muestra, cuando vamos a aplicar algún tipo de herramienta. Vamos a hacer entrevistas, cuando vamos a hacer encuestas. Por ejemplo, si alguien define como proyecto de grado un estudio de viabilidad empresarial, pues tendrá que hacer una investigación de mercado. Tendrá que hacer un estudio de mercado y tendrá que seleccionar un universo y seleccionar una muestra para poder obtener la información del mercado en el que pretende incursionar. En el paso número 8 tenemos todo lo que es la recolección de la información para el desarrollo de los objetivos específicos. Esa información podrá ser hermenéutica, es decir, podrá ser de análisis documental o podrá ser a través de herramientas de investigación como la encuesta, como la entrevista. Finalmente tenemos el análisis de toda la información recolectada y el último momento o el último paso de la metodología es la presentación de resultados, es decir, todo lo que tiene que ver con el informe final de una investigación, que lógicamente ese informe final tendrá sus variaciones dependiendo del destinatario final. ¿Me hago entender? Que a ustedes los contratan para hacer una auditoría en una empresa. Es una auditoría, es un proceso metodológico, es un proceso de metodología de la investigación. Pues el resultado final lo entregarán en un documento con cierto nivel de presentación, con cierto nivel de redacción, que no va a necesitar portada, contraportada, dedicatorias, agradecimientos. No, porque es un ejercicio empresarial. Pero por tratarse de un ejercicio académico, el proyecto de grado tiene un protocolo, que también se los voy a empezar a mostrar para que se familiaricen con él y se van haciendo la idea. Yo les decía ahora, ojalá en la segunda o en la tercera clase del diplomado, los que van a ser diplomado, tengan ya conformados los grupos y seleccionado el tema, para que empiecen a redactar y para que empiecen a trabajar sobre el formato o sobre el protocolo que yo les comparto. Entonces vamos al primer momento, la puerta de entrada. La puerta de entrada a una propuesta de investigación o a un proyecto de grado. Se llama la idea. Entonces, por eso, el primer paso, en cualquiera de las líneas por las que ustedes hayan optado o quieran optar para su proyecto de grado, lo primero que uno hace es generar lo que llamamos la lluvia de ideas. ¿Y en qué consiste la lluvia de ideas? Pues precisamente en hacer un listadito, en hacer una listica de mercado, diciendo, hombre, me gustaría trabajar el tema de las zonas económicas especiales. Yo quisiera medir el impacto de ese beneficio tributario.
Me gustaría trabajar IVA. Me gustaría sobre el IVA trabajar el impacto que ha generado en la economía del país o del municipio de Armenia. Es decir, hacer una listica de aquellas ideas con las que creo que me voy a sentir bien al momento de desarrollar mi proyecto de grado o mi propuesta de investigación. Y entonces, Roberto Hernández Sampieri y los demás autores coinciden en definir la idea de investigación como que, aquí vemos en esta diapositiva, vemos 3 palabras resaltadas en rojo: conceptualización, realidad, que es contextualización, y agrado o atención por el tema. ¿Qué es una idea de investigación? Primero es la conceptualización. Conceptualización, eso viene de concepto. Conceptualización, ¿qué hace el estudiante a través de la reflexión? Es decir, usted se tiene que empezar a preguntar, bueno, si yo quiero trabajar contabilidad ambiental, ¿qué tanto sé del tema? ¿Qué tanta información hay en el medio sobre ese tema? ¿Dónde puedo encontrar la información? ¿Puedo llegar fácil a esa información? Me tengo que hacer una serie de preguntas con respecto a los conceptos, a la conceptualización, porque escuchen, hay ideas de proyecto de grado que son buenísimas, pero que hay muy poca información en el medio académico sobre el tema que yo estoy seleccionando. Y eso me va a generar cierto grado de dificultad. Igual me tengo que empezar a preguntar qué tanto conozco yo, qué tan conceptualizado estoy con el tema que estoy seleccionando. Por eso, este primer paso, que es la selección de la idea, al igual que muchos pasos en metodología, es un procedimiento de ensayo-error. A veces arranca uno con un empuje y se estrella en el camino. Yo recuerdo 2 niñas que estuvieron en semillero de investigación y ellas querían trabajar el concepto de la contabilidad ambiental aplicado a unas empresas específicas acá en el Quindío, a las curtidoras de cuero. Y yo siempre les decía, bueno, ¿qué tanta facilidad tienen ustedes para acceder a la información de estas empresas? Y las niñas persistieron durante 3, 4 meses, hasta que ellas mismas se dieron cuenta que era imposible que estas empresas les fueran a entregar información financiera. Y entonces quedaron casi que a mitad de camino con esa investigación y tuvieron que abortar la idea. Entonces, lo primero en una idea es la conceptualización. ¿Qué tanta información hay en el medio? Lo segundo, la contextualización. Es decir, esa idea que yo estoy seleccionando como proyecto de grado o que yo estoy seleccionando como proyecto de investigación, ¿qué tanta relación tiene con la realidad, con mi entorno? Por eso se llama contextualización. Aquí conceptualización de concepto, de elementos teóricos, y aquí de contextualización de realidad, de entorno. ¿Dónde tiene aplicabilidad? Es que yo voy a trabajar un tema sobre facturación electrónica. Facturación electrónica. Hoy en día es un tema totalmente contextualizado porque es un tema de nuestra realidad. De hecho, está reglamentada y es obligatoria la aplicación del proceso de la facturación electrónica. Entonces, lo primero, la conceptualización. Lo segundo, la realidad o la contextualización. Y lo tercero, diría yo que pensando en el proyecto de grado, aquí estamos hablando de metodología de la investigación en términos generales, pero pensando en el proyecto de grado, el componente más importante es la sinergia que usted tiene con el tema que está seleccionando. Es decir, que el tema que usted está seleccionando realmente le llame la atención. Que realmente se sienta compenetrado con esa idea o con ese tema. Por eso es muy importante cuando conforman los grupos, pues hacer reuniones previas para definir y para decidir un tema que
medianamente llame la atención de todos, o sea, en un punto de equilibrio. Muy seguramente escogerá un tema que le llame más la atención a uno que a otro del grupo, pero que por lo menos todos estén de acuerdo en que se sienten identificados con ese tema, que se sienten identificados con ese tema, porque es muy complicado cuando yo voy a desarrollar un proyecto de grado sobre un tema que a mí no me agrade, sobre un tema que a mí no me guste. Eso no tendría ni siquiera razón de ser, porque el trabajo se me va convirtiendo en algo tortuoso y en algo bien maluco de llevar. Por eso el proyecto de grado hay que verlo como un ejercicio de investigación formativa, no como lo vemos muchos lo vemos como un ejercicio obligatorio para poderme graduar. Ya esa palabrita obligatoria me va generando cierta animadversión con el ejercicio, me va generando cierto rechazo, cierta pereza por el ejercicio. No, pues es que eso hay que hacerlo porque hay que hacerlo. No, apliquemos aquí la teoría de Schumpeter, Joseph Schumpeter, la teoría schumpeteriana del emprendimiento. Él dice que para que el éxito llegue en un proyecto, se debe aplicar el concepto del disfrute del camino, o sea, goces el parche. Entonces, escoja un tema que de verdad le llame la atención, con el que se sienta realmente identificado. ¿Dónde podemos encontrar nosotros ideas para nuestro proyecto de grado? ¿Dónde podemos encontrar ideas para una propuesta de investigación? Son muchas, son múltiples las fuentes. Entre esas, las experiencias individuales. Una experiencia individual, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo. Bueno, es que yo trabajo en una empresa y resulta que esta empresa tiene problemas con todos los procesos y procedimientos contables. Es una experiencia individual, una experiencia de empresa. Entonces yo puedo decir, para mi proyecto de grado, voy a pedir la autorización al jefe y voy a diseñar un cuadro de mando integral, un balance scorecard para esta empresa. O le voy a diseñar el plan estratégico contable y tributario. Yo recuerdo de los primeros proyectos de grado que yo revisé, la parte metodológica y creo que la parte temática la revisó la profe Luz Marina, tenía que ver con un plan estratégico tributario para una empresa. Lo hicieron unos estudiantes que se graduaron como contadores hace unos 3 o 4 años, creo que algo más, y fue espectacular, porque ellos analizaron diferentes escenarios. ¿Qué pasa si esta empresa contrata personas con discapacidad y aprovecha el beneficio de la ley? ¿Qué pasa si esta empresa contrata más mujeres que hombres y aprovecha el beneficio de la ley? ¿Qué pasa si? Analizando varios escenarios. Entonces, un plan estratégico, contable y tributario para la empresa X. ¿De dónde nace eso? Tiene que nacer de una experiencia individual de alguien que conozca la situación de la empresa y que realmente sienta que la empresa está necesitando eso. Otra fuente para el inicio o para tomar ideas de investigación o de proyecto de grado son las teorías, que es lo que estamos viendo en este módulo, los paradigmas. Los paradigmas, por ejemplo, la teoría o el paradigma de la ética del contador público, eso me tiene que decir algo. Y qué bueno desarrollar una propuesta de investigación sobre esa teoría de manera aplicada, por ejemplo, en Colombia. ¿Qué tanto se respeta la ética del contador público en Colombia o en el Quindío? Por ejemplo, ¿qué tanto conocen los contadores públicos la ley que regula el comportamiento ético de su profesión? O podríamos hablar del paradigma o la teoría de la ganancia líquida. ¿Qué ideas se me ocurren a mí sobre esos componentes teóricos de la contabilidad como ciencia? Otra fuente son los resultados de investigaciones, muchachos. Esto es lo que se llama el estado del arte. El estado del arte, los trabajos que otros han hecho. ¿Dónde encuentro yo esas investigaciones? Los encuentro en los repositorios de las universidades. Yo entro al Google, puede ser al Google, inclusive en el Google comercial. Uno pone ahí unas palabras claves y lo ubica inclusive como repositorio de las universidades. En la misma universidad nuestra encontramos trabajos de grado o trabajos de investigación que otras personas han desarrollado, que otras personas han realizado y que me pueden servir como punto de partida.
para realizar mi proyecto de grado o mi propuesta de investigación. Otra fuente son las referencias o los referentes bibliográficos. Este es uno de los más comunes, sobre todo cuando estoy haciendo monografía. Cuando estoy desarrollando monografía o estudios documentales, pues las referencias bibliográficas son un muy buen punto de partida para seleccionar una idea de investigación. Cuando estemos seleccionando la idea de investigación, debemos analizar dos criterios para seleccionar una muy buena idea. El primero de ellos se llama el criterio subjetivo o los criterios subjetivos, que tienen que ver con usted o que tienen que ver conmigo, que tienen que ver con el estudiante, que tienen que ver con el investigador. Se les llaman subjetivos porque son individuales y son de orden personal. Son individuales y son de orden personal. Yo no sé, por ejemplo, Luz Marina, qué tanto tiempo tenga para salir un sábado o un domingo a recolectar información de nuestro proyecto de grado. Yo no sé qué tanto interés tenga Isabel Cristina en el tema que seleccionamos. No sé qué tan conectada se sienta con ese tema. Entonces, por eso se les llama de criterios subjetivos o de orden personal, porque obedecen de manera específica a cada uno de los estudiantes, a cada uno de ustedes o a cada uno de los investigadores. Y miren, por ejemplo, cómo los tres primeros componentes tienen que ver con la sinergia. ¿Qué tanto me conecto con el tema? ¿Qué tanto interés? ¿Qué tanto entusiasmo? ¿Qué tanto agrado siento con el tema sobre el cual voy a desarrollar mi proyecto de investigación? Porque es que esa conexión, esa sinergia con el tema es un factor determinante de éxito. Ahora, yo puedo decir, es un tema que me gusta mucho, me agrada muchísimo, pero no me siento capaz de desarrollarlo por conocimiento, no me siento capaz de desarrollarlo por falta de experiencia, no me siento capaz de desarrollarlo o no hay capacidad para desarrollarlo porque no hay información suficiente. Lo que le pasó a las niñas de contabilidad ambiental. Ellas tenían toda la intención, tenían todo el entusiasmo, tenían toda la sinergia con el tema, porque se enamoraron de ese tema. De hecho, terminaron haciendo otro ejercicio también enmarcado en la teoría de la contabilidad ambiental, pero se tuvieron que ir para otro lado después de 2 o 3 meses. Analizar muy bien la capacidad para desarrollar el tema desde muchos y desde diferentes puntos de vista, no solo del tema de recursos o tiempo, que son los otros dos componentes, en la capacidad para desarrollar el tema. El tema de tiempo, la investigación demanda tiempo. Por eso el que escoge como proyecto de grado entrar al semillero de investigación debe ser muy consciente que el semillero le va a demandar más tiempo, porque se tiene que estar reuniendo con el tutor y con los demás compañeros de manera muy frecuente, estar levantando actas, listados de asistencia, y entonces eso le va a demandar tiempo y recursos. Entonces lo primero que yo analizo son los criterios de tipo personal o subjetivo antes de tomar la decisión de orientar la idea de investigación o definir sobre una idea de proyecto de grado. Luego tenemos los criterios objetivos. Recuerden que los subjetivos son los del ser, los de la persona, los que cada uno analiza si puede cumplir o no. Y luego tenemos los criterios objetivos, que tienen que ver con el tema. Tienen que ver con el tema. Lo primero es definir si el tema realmente amerita, si el tema realmente cumple unos requisitos básicos para sobre él desarrollar una propuesta de investigación o desarrollar un proyecto de grado. Muchas veces los temas son tan limitados que con un sí o con un no se resuelve una propuesta de investigación. Demasiado limitados. ¿Qué otro componente? Recuerde que ya veíamos el componente de pertinencia, de entorno o de realidad.
y tiene que ver con esto, la utilidad del tema. ¿Qué tan útil es el diseñarle a una empresa un balance scorecard? Y esto en el documento final, esta utilidad del tema, la vamos a encontrar con un nombrecito que es la justificación. ¿Cómo justificar una propuesta de investigación o cómo justificar un proyecto de grado? Y finalmente, dentro de los criterios objetivos está la originalidad del enfoque. ¿Qué significa el concepto de la originalidad del enfoque? Primero, que se deben utilizar unas normas de redacción. Segundo, que yo no voy a desarrollar el documento en un 100%, ni siquiera en un alto porcentaje en citas y referencias. Yo también tengo que aportar. Por eso yo me debo considerar con unas capacidades para desarrollar el tema. Porque si no conozco mucho de él, voy a tener que leer mucho, voy a tener que consultar para poderle dar una originalidad a la propuesta de investigación o a la propuesta del proyecto de grado. Entre eso se incluye el equilibrio final del documento en términos de redacción. ¿Me hago entender? Nosotros en la universidad manejamos un antiplagio que se llama el Turnitin. Y la universidad paga por el dominio para que nosotros los tutores podamos revisar los documentos que ustedes nos entregan. ¿Qué es lo que hace el Turnitin? Como cualquier antiplagio, identifica qué componentes de la redacción son plagio, es decir, se copiaron de alguna parte y no se referenciaron, pero también identifica cuáles componentes son citas bibliográficas bien hechas y bien referenciadas. Entonces, a eso se refiere la originalidad en el enfoque del documento final. Bueno, entonces les decía, el punto de entrada, la puerta de entrada hacia una investigación, la puerta de entrada es la idea. Ahí empiezo yo a caminar y empiezo a fortalecer la idea o tomo la decisión de dejarla basado en la construcción del marco teórico. O sea, en la búsqueda de información sobre el tema. En la consulta de muchas fuentes, donde me doy cuenta si hay o no buena información en el medio para desarrollar una muy buena idea de investigación o un muy buen proyecto de grado. Entonces, cuando yo estoy parado en la idea, cuando ya he definido la idea sobre la cual voy a desarrollar mi proyecto de grado, me tengo que empezar a hacer una serie de interrogantes, una serie de preguntas que son las que me van a permitir delimitar mi propuesta de investigación. Esas preguntas son, por ejemplo, ¿qué? ¿Qué es lo que quiero saber? Si yo voy a trabajar impuesto a la riqueza, bueno, ¿y qué es lo que quiero saber del impuesto a la riqueza? ¿O qué es lo que quiero hacer con esa idea de impuesto a la riqueza? Tenemos otro interrogante, por ejemplo, el cuándo. Nos ayuda a delimitar propuestas de investigación. No quiere decir que en el paso siguiente, que es la formulación de la pregunta, se tengan que ver reflejados todos estos interrogantes. No, pero yo los debo resolver y seguramente existen muchos más que van surgiendo a los que yo les debo dar respuesta para poder delimitar la propuesta de investigación. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? El cómo, que es todas las herramientas metodológicas. El con qué, los recursos. El qué y el para qué, que es la justificación de la propuesta de investigación. Entonces, cuando yo llego a identificarme con una buena idea de investigación, empiezo a generar estas preguntas rectoras o preguntas orientadoras que me llevan al paso número 2, de mi proyecto de grado, que es formular la pregunta de investigación o formular la pregunta de mi proyecto de grado. Formular la pregunta de mi proyecto de grado. Esta formulación, como está mencionado acá en la diapositiva, se hace mediante una pregunta, mediante un cuestionamiento, una pregunta delimitada, con las delimitaciones que requieran, sea en tiempo, sea en edad, sea en población,
sea en componentes geográficos. Y ahorita hacemos un ejercicio para que ustedes lo vean y se vayan dando cuenta cómo funciona. Voy a abrir por acá un documento en Word. Ahí están viendo el documento en Word. Sí, profe, Sí, estamos viendo. eso. Ya va para allá, el compañero por ahí tratando de ingresar. Hugo. Bueno, entonces resulta que yo quiero trabajar impuesto al valor agregado IVA. Impuesto al valor agregado IVA. Esa es la idea. Estoy aquí parado en la idea y entonces empiezo a construirle a esa idea un marco teórico, es decir, empiezo a consultar sobre ella. Impuesto al valor agregado IVA. Y entonces me empiezo a hacer los interrogantes. Bueno, ¿qué es lo que quiero saber del impuesto al valor agregado IVA? ¿Qué lleva tilde cuando es pregunta? Ah, no, lleva cuando va acompañada de otra palabra. Deben llevar los dos signos de interrogación. ¿Qué es lo que quiero saber sobre el impuesto al valor agregado IVA? Entonces, unos podrán decir, impacto económico, generación de impacto económico, el impacto económico que el IVA genera o ha generado. ¿Dónde? Y de esa manera empiezo a construir la pregunta central. ¿Dónde? Podríamos decir Armenia, Quindío. Armenia, Quindío. Viene otra pregunta que me debo hacer. ¿Cuándo? Ahora, no quiere decir que todas las propuestas de investigación o todos los proyectos de grado tengan que estar enmarcados en estos interrogantes. Pueden surgir otros interrogantes, como por ejemplo edad, gusto de las personas para asistir a una sala de cine, edad, ¿de qué edad? ¿De dónde? Entonces, estas preguntas que me voy haciendo me van empezando a conformar casi que de manera literal una propuesta de investigación o una pregunta de investigación a la que voy a llamar formulación del problema. Formulación del problema. Entonces, ya con los componentes de delimitación que tengo acá, tema, IVA, relación del IVA con el impacto económico, en Armenia, Quindío, ¿qué me faltó? ¿Cuándo? Ese cuándo es una delimitación temporal, es una delimitación temporal, es decir, ¿en qué momento de la historia? Se me ocurre poner algo acá, los últimos 10 años. Entonces, mire cómo ya tengo. Vamos a quitarle el negrilla a esta y vamos a ponerlo a las respuestas que hemos ido dando a cada uno de los interrogantes. Y ya tengo con estos 4 componentes, ya tengo cómo delimitar medianamente para partir en una propuesta de investigación, porque esto también es un proceso ensayo-error, donde yo pongo, quito, hasta que sienta y hasta que sintamos en el grupo que la idea o el tema que estamos seleccionando es el que de verdad queremos desarrollar. Entonces, miren más o menos cómo podría quedar. Punto de interrogación.
Y miren, aquí tenemos una muy buena pregunta de investigación. A ponerla en un tamaño de letra Time New Roman, pongámosla en 14, en 10, para que ustedes la vean. Y pongámosla en negrilla. Miren, ¿cuál es el impacto económico generado por el IVA en la ciudad de Armenia, Quindío, en los últimos 10 años? Esto es una propuesta de investigación, una pregunta, perdón, de investigación que tiene componentes de delimitación geográfica, Armenia, Quindío. Componentes de delimitación temática, impacto económico. Componentes de delimitación temporal en los últimos 10 años. Es muy importante la delimitación de una propuesta de investigación desde el momento mismo en que se formula la pregunta. Porque de acá de esta pregunta es donde saldrán las variables. ¿Bajo qué variables puedo medir yo el impacto económico? Sé que las herramientas que vaya a aplicar para desarrollar esta propuesta de investigación las tendré que aplicar en Armenia, Quindío, porque yo ya dije que mi proyecto de grado con mi investigación va a ser ahí. Ahora, alguien podría decir, no, es que yo soy de Salento. Yo vivo en Salento y a mí me gustaría trabajar una propuesta de investigación de este tipo, pero en Salento. Perfecto, cada quien lo define. Otro diría, no, yo no quiero trabajar los últimos 10 años, yo lo quiero enmarcar de acuerdo a las 3 últimas reformas tributarias. O sea, lo voy a delimitar de manera temporal, pero enmarcado en las reformas tributarias. Entonces, esto es lo que llamamos la formulación del problema. Entonces, recuerden que hace un momento les decía, la puerta de entrada a una investigación es la idea. ¿Y de dónde surgen ideas? De muchas fuentes, bajo la metodología, que es muy común en marco lógico, en metodología SOP, la famosa lluvia de ideas. Esa es la puerta de entrada, pero escuchen muy bien, el punto de partida para la elaboración de su proyecto de grado, el punto de partida para la elaboración o el desarrollo de una investigación es realmente la pregunta problema. ¿Y en qué momento puedo llegar yo a obtener una muy buena pregunta de investigación? Cuando he logrado documentar la idea, cuando he logrado conceptualizarla y contextualizarla, cuando he logrado documentar la idea, es decir, cuando he logrado construir un buen marco teórico, cuando ya sé qué tanta información hay en el medio, si hay buenos artículos de revistas que me pueden sustentar, si hay libros, si hay autores, si hay información y si yo puedo acceder a esa información. Entonces, a eso le llamamos la formulación del problema. Lógicamente que podrá tener ajustes. En el camino se podrán ir realizando ajustes a esa pregunta de investigación. Y recuerden que este módulo se llama Paradigmas y Programas de Investigación y le quitaron la colita, Paradigmas y Programas de Investigación Contable. Entonces, su idea tendrá que estar enmarcada en esos paradigmas de la investigación contable, en elementos que tengan que ver con el ejercicio de contador público, la ética del contador público, la revisoría fiscal, los cuadros de mando integral, el balance scorecard, la teoría de la ganancia líquida con todos sus componentes, todo el tema tributario. Por ejemplo, los que van a hacer el diplomado, lógicamente su idea tendrá que salir de todo ese componente paradigmático de lo que son los impuestos, lo que son los tributos, y elegirán trabajar sobre un impuesto en particular. Entonces tenemos punto de partida para su proyecto de grado compañeros de lucha. La pregunta, la formulación del problema. Bueno, hasta ahí alguna pregunta, algún interrogante. Yo sé que esto es muy teórico y que seguramente muchos de ustedes están allá cabeceando. Yo aquí pues hablando solo, a veces nos toca un poco complejo cuando estas asignaturas son tan teóricas, pero yo quisiera que ustedes reflexionaran sobre lo importante de este ejercicio que estamos desarrollando.
si van surgiendo interrogantes, si alguno tiene una pregunta por hacer, alguna duda, de manera práctica con respecto a su proyecto de grado, de manera práctica con respecto al documento. Tocayo, ¿va a decir algo? Sí, señor, es que yo tengo una dudita. Con Sí, respecto a los interrogantes que usted colocó ahí, sí. ¿cómo, cuándo, para qué, por qué? O sea, uno va escribiendo el texto y debe expresar los interrogantes o simplemente están inmersos en la redacción que uno hace. Están inmersos, es decir, están implícitos en la redacción que uno hace. Es decir, el ejercicio uno lo hace como para darle la delimitación y para estar muy seguro y tener la certeza de que está formulando una muy buena pregunta de investigación o una muy buena pregunta de proyecto de grado. Lógicamente, uno lo que hace cuando está empezando con su propuesta de investigación y durante todo el camino es manejar lo que se llama la bitácora o el diario de campo. Entonces uno va tomando noticas, bueno, esto por qué, esto para qué, hasta que llegue a la construcción. Pero esas respuestas están, usted mismo lo dijo, Tocayo, están inmersas, están implícitas ahí en la redacción de estilo, ¿correcto? Ah, bueno, sí, señor, muchas gracias. No, usted, Tocayo. Hugo, cuénteme, Hugo. Buenas noches, profe. Hola, Huguito, contámelo todo. No, profe, lo que dice usted, que nos quedamos dormidos, para nada. Hoy he estado muy atento. Lo que dice Muchas usted gracias, mano. elegir un tema sí es complicado, porque yo el ensayo lo iba a hacer de contabilidad ambiental. Y Sí, empecé a leer muy motivado y cuando llegué a un punto que no encontraba más. Y otros contradicen que no, que la contabilidad es una cosa y lo ambiental es otra, porque no manejan unos pasivos. Entonces hasta ahí me llegó la dicha. Es tanto que no he hecho ese ensayo, pero me daba risa ahora. Porque sí, claro. me quedé en el camino porque no elegí el tema, porque a mí lo ambiental me gusta. Profe, a mí me quedó una duda que usted dice, pregúntenle al profesor para el diplomado que el desarrollo del trabajo. Yo sé que es la parte central de la tesis, pero ¿qué es lo que tenemos que preguntar en sí o por qué lado nos podemos ir que nos quede más fácil? Esa es la pregunta mía, profe. Sí, a ver. Lo que pasa es que, pues al profe Andrés, el interés central del profe Andrés es el poder desarrollar un muy buen diplomado en actualización tributaria, desarrollar un muy buen diplomado. Pero además de desarrollar un buen diplomado, ustedes tienen otro objetivo y es poderse graduar con el diplomado. Y resulta que para poderse graduar con el diplomado no es necesario, es decir, no es solamente requisito asistir al diplomado. El diplomado tendrá unos momentos de evaluación, unos momentos evaluativos, porque es un diplomado certificado, un diplomado que lo certifica y la certificación no dice asistió, dice asistió y aprobó. Y si está la palabrita aprobó, es porque hay unos elementos evaluativos que permitan que el estudiante apruebe el diplomado, pero tiene un componente superior que es el poderse graduar. Y para poderse graduar será un requisito sine qua non, un requisito insalvable, desarrollar una temática dentro del diplomado para entregar un producto final. Entonces, lo que yo les decía a Hugo es que en la primera reunión que tengan con el profesor, decirle, bueno, profe, ¿y cuál es el producto final? ¿Qué es lo que tenemos que entregar nosotros al final? De pronto el profe Andrés me llamará a mí o les dirá a ustedes, hablemos con el profe Puerta. Ya tenemos adelantado temática desde acá, pero es dejar claro con él desde el primer día, entre otras cosas, pues solicitarle a él muy respetuosamente ese acompañamiento temático, por ejemplo, en la selección de la idea. Él lo hizo con los estudiantes del diplomado de NIF, ayudó a conformar los grupos, se sentó de manera personalizada con cada grupo y le dijo, ustedes pueden trabajar este tema, ustedes pueden trabajar este otro, ustedes este otro, y ya los acompañaría en la parte metodológica. Entonces, lo que yo quiero decir, Hugo, es que haya mucha claridad con él desde el primer día para que no vaya pasando el tiempo, porque todos nos vamos tranquilizando. Entonces, el diplomado va avanzando y va avanzando. Cuando menos ustedes se den cuenta, se terminaron las 65 horas presenciales y no han avanzado ustedes nada en el documento final, que en últimas termina convirtiéndose en un elemento muy importante, porque sobre ese es que van a presentar ustedes sustentación de proyecto de grado y sobre ese documento se les va a evaluar para el proyecto de grado. Yo les voy a contar, les cuento algo. Yo conozco estudiantes, inclusive tengo 2 estudiantes
que son parejas, son esposos, en este momento están en Manizales, trabajan en Manizales, terminaron la tecnología, hicieron un diplomado hace 3 años y esta es la hora en que no han hecho el producto final y no se ha podido. Esta semana me llamaron angustiados, Puerta, en la empresa nos están pidiendo el título de tecnólogos y tienen muy buenos empleos, pero ¿por qué? Porque se descuidaron en el tiempo. Entonces, queda claro, Hugo, ¿qué es lo que van a hablar con el profe con respecto a ese producto final? Sí, profe. Otra pregunta que me hace. Usted dice que hacer una lluvia de ideas, Sí. pero aquí no habría lluvia de ideas porque es un diplomado y el profesor le dice en qué tema vamos a trabajar en cada grupo. No, ¿O estoy no, equivocado? no necesariamente, Hugo. Lo que pasa es que el tutor se convierte en un facilitador, porque uno muchas veces como estudiante como que se le cierra la mente, uy, yo quisiera, yo, ¿qué tema? No, pero realmente, los que están llamados a seleccionar el tema son ustedes, después de que conformen los grupos. Sería muy bueno que trabajaran en grupos, pero los que están llamados a seleccionar la idea son ustedes. Primero, el profesor no está en la obligación de darles la idea. Él no está en la obligación. Segundo, si ustedes consideran que no necesitan del tutor para seleccionar la idea, pues tampoco están en la obligación de preguntarle a él. Lo importante es que cumplan con el requisito. Entonces, por eso hablaba yo de la lluvia de ideas, en términos del diplomado, pero también pues hay otros compañeros que no estarán en el diplomado y que estarán trabajando un proyecto de grado de manera independiente. Entonces, no es ni obligación del uno ni obligación del otro, sino que simplemente se hace. Ahora, ustedes normalmente el profesor les dice, muchachos, tráigame 3, 4, 5 ideitas y nos sentamos a rayar sobre esa, a ver con cuál nos acomodamos más, después de que estén conformados los grupos. ¿Correcto, Hugo? Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces, primer componente es formular el problema de investigación. Formular el problema de investigación, es decir, presentarlo a través de una pregunta. La gran mayoría de autores de metodología de la investigación hablan de formularlo a través de una pregunta. Algunos muy pocos metodólogos proponen formular el proyecto de investigación o la propuesta o el proyecto de grado a través de un postulado en afirmativo, pero son muy pocos. Dice Roberto Hernández Sampieri que en términos de pregunta se facilita mucho más la delimitación, se facilita mucho más identificar las variables. Cuando ya tengo la pregunta formulada, entonces viene un segundo momento que es sistematizar esa pregunta. ¿Qué significa sistematizar esa pregunta o qué significa sistematizar el problema? Significa que voy a tomar esta pregunta que tengo aquí resaltada y la voy a desagregar en preguntas que me permitan entender mucho más el problema de investigación. Preguntas que me permitan entender mucho más el problema central de investigación, y a eso le llamamos sistematización del problema. Por ejemplo, si yo estoy trabajando el concepto de IVA en términos académicos, concepto de IVA, entonces una pregunta de sistematización podría ser: en términos de pregunta, ¿cuáles son los componentes del impuesto al valor agregado en Colombia? Recuerden cuando hablábamos de la norma ZAPA, si yo voy a utilizar la sigla, entonces debo tratar de definirla, ya sea a renglón seguido, como lo pone la norma APA, o a través de una nota al pie o de pie de página. Entonces yo aquí pude haber escrito cuáles son los componentes del impuesto al valor. Profe, Dime. una pregunta
Claro que sí. Uno cuando, por ejemplo, uno empieza a redactar y uno pone, o sea, abajo pone lo que es, pero en la segunda página vuelve y le aparece a uno, tiene que volver uno a poner lo que es, ¿o no? A ver, O solo con la primera hoja. Natalia, cuando está utilizando pie de página, ¿o qué? ¿O a qué se refiere? Pues, si uno, o sea, si uno repite nuevamente la sigla, pues Así. hay que volverla en la segunda página, volverla a escribir. Excelente, o en la excelente. sola. Una sola, sí, Natalia. Excelente pregunta. ¿Por qué? Porque lo que permite el pie de página es aclarar algo, aclarar una sigla, aclarar un concepto o reconocer un autor. Entonces, si yo ya, claro, y con ese objeto se hace. Por ejemplo, muy seguramente, si este va a ser mi proyecto de grado, yo esta sigla IVA me la voy a encontrar 100 o 200 veces durante el trabajo. Entonces, simplemente lo voy a mencionar en la primera página donde aparezca lógicamente en la primera página de redacción. Ahí lo voy a referenciar en el pie de página. De resto, ya no lo tengo que volver a mencionar en pie de página durante el resto del trabajo. ¿Correcto, Natalia? Sí, profe, muchas gracias. No, a usted muchas gracias. Listo. Entonces, aquí estamos sistematizando el problema de investigación. Aquí lo formulamos y aquí empezamos a hacernos una serie de preguntas. Bueno, ¿cuáles son los componentes del impuesto al valor agregado IVA en Colombia? Siendo en los últimos 10 años. A ver, ¿a alguien se le ocurre una pregunta que tenga que ver con esta pregunta principal? ¿Qué otra pregunta podría surgir ahí que esté relacionada con la pregunta principal? A mí se me ocurre otra, por acá. Bueno, y eso que yo no soy contador, pero aquí se me ocurre como otra pregunta. Más o menos en estos términos. Claro, si yo voy a estudiar, voy a analizar el IVA y su impacto en la economía del país, en la economía de Armenia, Quindío, entonces yo me tengo que preguntar, bueno, ¿y cómo, es decir, cómo se ha comportado el IVA en las reformas tributarias de los últimos 10 años en Colombia? Y para yo poder atreverme a hacer esa serie de preguntas, pues tiene que haber un conocimiento de causa. O sea, yo tengo que medianamente saber del tema, cómo funciona el tema, saber cuáles son los componentes del tema. Otra pregunta, por ejemplo. Profe. Sí. Bueno, si yo, por ejemplo, cambiara la pregunta, pero no me quite ese, Bueno. Listo, la pantalla. Eso. Supongamos que mi pregunta principal o la formulación del problema mío fuese ¿cuál es el impacto económico que genera la evasión del impuesto del IVA, por ejemplo? O sea, el hecho de que la gente evada el impuesto. Entonces, yo podría hablar cuando estoy hablando de la sistematización del problema, hacerme una pregunta como ¿cuáles son los índices de, por ejemplo, de informalidad o cuáles en Armenia o en Colombia? Puedo empezar por Colombia. ¿Cuáles son los índices de esa evasión? Bueno, algo así. Perfecto, perfecto. O sea, con la pregunta me deja muy contento porque yo veo que está entendiendo el tema. La única observación que le haría es, tratemos de formular propuestas de investigación que tengan cierto nivel de delimitación sobre el que nosotros tengamos control y manejo, ¿ya? Entonces, si yo voy a trabajar, por ejemplo, temas del impacto de la evasión del IVA en la economía, cojamos, por ejemplo, Armenia, o cojamos un territorio mucho más pequeño,
para que la investigación no se nos salga de las manos. Pero quedo muy contento porque en conceptos metodológicos veo que están entendiendo, ¿ya? Mire cómo ya usted cogió el hilo de decir, si yo formulo esta pregunta, esta que estoy planteando acá tiene relación. Claro, y para yo poder sistematizar bien el problema de investigación, lo debo conocer. Lo debo conocer porque yo no puedo terminar poniendo preguntas acá en la sistematización, yo no puedo terminar poniendo preguntas ahí que no tengan relación con la pregunta principal, porque voy a perder el enfoque de la investigación. Y de hecho, lo que se busca con la sistematización del problema es precisamente entender mejor el problema, desglosarlo muy bien. Y profe, o llegar a la respuesta de esa pregunta. O sea, la sistematización me lleva a tener unos parámetros que me van a llevar a la respuesta o a resolver esa pregunta. Exactamente, a resolverla a través de otro componente metodológico que se llaman los objetivos. Y dentro de 8 días, continuamos con esta misma temática un ratico, porque yo quiero que ustedes vean esto muy práctico. Se van a dar cuenta cómo esta pregunta que ven acá, esta que les estoy señalando, que es la principal, se tiene que convertir en el objetivo general de su proyecto de grado. Y estas de acá, que son las de sistematización, se tienen que convertir en los objetivos específicos. Pongamos acá. Por el IVA más contingente. Entonces, mire cómo surgió aquí otra pregunta. Y pueden ir surgiendo otra pregunta. Y como lo decía la compañera ahora, pues esos interrogantes que me estoy haciendo me van a llevar al final del trabajo a unas respuestas. Y esas respuestas técnica y metodológicamente se van a ir dando a través del cumplimiento y del desarrollo de los objetivos específicos. Yo por eso, esta asignatura, que es paradigmas y programas de investigación, es muy teórica, pero yo me salgo un poquitico del parámetro del módulo para mostrarles cómo se aplica de manera práctica. Mire, aquí estamos aplicando paradigmas de la investigación contable. El IVA es un tributo, impacto económico, que lo puedo medir a través de elementos contables y de análisis financiero, análisis documental. Entonces, esta es la formulación del problema y esta es la sistematización. Y dentro de 8 días se van a dar cuenta ustedes lo práctico que es, porque la investigación o el desarrollo de la investigación, recuerden cuando hablábamos ahora que es sistemática, la investigación debe ser coherente. Y los 3 primeros componentes de coherencia de una investigación son la pregunta-problema, el objetivo general, que lo vamos a ver dentro de 8 días, y el título de la propuesta. Se convierten en la columna vertebral de una propuesta de investigación. Y a veces se encuentra uno estudiantes que el título dice una cosa, la pregunta de investigación dice otra y el objetivo general dice otra. Entonces uno dice sobre qué parámetros están trabajando, sobre el título que propusieron, sobre la pregunta principal, que esa debería ser la esencia, o sobre el objetivo general. Formulación y esta de aquí abajo, sistematización. ¿Cuántas preguntas de sistematización? Las que usted considere necesarias, que luego las puede compilar en los objetivos específicos. Por cada 2 preguntas de sistematización, un objetivo específico. Entonces, técnicamente, la puerta de entrada a la investigación es esta, la formulación del problema y la sistematización, acompañado de un tercer componente que se llamará el planteamiento del problema. Dentro de 8 días les voy a enseñar cómo se hace. No se los voy a simplemente a definir, sino que les voy a explicar cómo se hace, para que tomen notica. ¿Y por qué les digo que tomen nota? Mire, yo tengo estudiantes con los que me reúno haciendo asesoría metodológica y les explico, les digo cómo hacerlo, y cuando me mandan el documento, me da un poquito como de tristeza, porque yo digo, bueno, si no me entendieron y no me consultaron, no entendieron y no consultaron y cometieron el error de convertir el planteamiento del problema en la justificación, la teoría en el planteamiento del problema.
y no diferenciaron los conceptos a la hora de redactar. Entonces, van tomando notica porque, repito, esto les va para ustedes, por dentro del diplomado o fuera de él, cualquiera de las líneas que escojan, les va a servir muchísimo, porque la universidad exige la presentación de un documento protocolario, y ese documento al final debe tener una sustentación. Por eso, en la 8ª semana, dentro del parcial final, tenemos una pequeña sustentación de 4 o 5 minutos por cada grupo, a semejanza de lo que va a ser la sustentación de su proyecto de grado. Entonces, por hoy, pues no los incomodo más, son las 8:17, más que justo, para que descansen. Repito, esto termina siendo demasiado teórico y yo no quiero que ustedes se me duerman. Quiero que le presten mucha atención al ejercicio práctico que empezamos a hacer desde hoy. Dentro de 8 días, lógicamente, vamos a trabajar una media horita el paradigma de la ética del contador público, unos 40 minutos, y seguimos con el ejercicio de la metodología de la investigación. Voy a preguntar Mariana Franco, algunos que no he visto. Jenny Alejandra, Mariana está ahí, eso. Jenny Alejandra, que no la llamé al comienzo. Martínez. Presente. Eso, y combatiente. Cindy, Marcela, ya la vi. Marulanda. Hugo también está ahí. Andrea, sí. Isabel Cristina, sí la vi por ahí, ¿cierto? Vinasco. Y Kelly Juliana también la vi. Kelly. Bueno, hola, profe. ¿Cómo van? Bien. Es que llegué un poquito tarde, profe. No, tranquila, Kelly. Espero no estarles enredando y complicando la vida. Espero que, primero que todo, que este tema sea de su agrado. Segundo, que desde ya se hagan a la idea que vamos a desarrollar un buen ejercicio de proyecto de grado, que estos elementos que vamos a ver acá, si los saben aprovechar, van a ser para toda su vida. Aplicar una norma de redacción, redactar, presentar un documento, eso nos queda para toda la vida, y que lo sepan aprovechar. Que lo aprovechemos. Después, bueno, ya más adelante hablaremos cuando ya se reúnan con el profe Andrés, los que van a ser diplomados, a ver cómo definimos desde el punto de vista metodológico. Ahora, los que van a ser diplomados, si desde ya para el ejercicio que vamos a hacer acá quieren seleccionar un tema que tengan que ver con actualización tributaria, con tributos, con impuestos, pues nos contactamos y hacemos un buen ejercicio que les quede sirviendo inclusive como punto de partida para el informe final del diplomado. Yo los dejo, como dicen en los noticieros, mi nombre es Jorge Iván Puerta Jaramillo y esto es Paradigmas y Programas de Investigación Contable. Dios los bendiga. Un abrazo y feliz noche. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Que descansen. Yo soy Jorge Iván Puerta y esto es tercer día. Este no es el 7º día y no el tercero. Que descansen. Un abrazo.